Sean todos bienvenidos a la hora de adoración aquí en 3ABN Latino. Mi nombre es el pastor José del Valle, gerente de producción para servirles. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Me refiero además de Dios, ¿verdad? El pastor Luis Eguiluz, que va a estar con nosotros transmitiendo el mensaje de vida eterna. Hoy un tema muy especial porque tiene que ver acerca de un milagro, yo creo que de los más eficaces y más importantes que podemos hablar, la conversión, ¿verdad? Y esta vez estaremos hablando precisamente del centurión. La conversión del centurión es el tema para esta hora. Vamos a orar para que así la intervención del Espíritu Santo esté con todos nosotros hoy. Oremos. Padre creador del cielo y de la tierra, agradecemos tu presencia en medio nuestro. Te pedimos, oh Dios, que seas con el pastor Luis Eguiluz y que este mensaje pueda calar profundo en nuestros corazones y también producir cambios porque tu Espíritu Santo habita en él. Gracias, oh Dios, porque a través de estas ondas de 3ABN Latino podemos escuchar y nutrirnos espiritualmente, oh Dios. Pedimos tu intervención divina en este momento para que así las ondas radiales y televisivas puedan llegar a multitudes de personas con un mensaje de salvación, de vida eterna. Es por los méritos de Cristo Jesús que oramos. Amén. Bien, ahora con ustedes el pastor Luis Eguiluz. Apreciados amigos, un gusto saludarles una vez más frente a las pantallas de 3ABN para compartir con ustedes el mensaje que trae nuestro Señor a través de su palabra. Yo quisiera llevarles a una experiencia de Jesús con un centurión. Recordemos que los centuriones eran hombres muy preparados que estaban frente a un batallón de 100 soldados, ¿no? Por eso se llamaban centurión. Y en la palabra de Dios, en el libro de San Mateo, capítulo 8, versículo 5 en adelante, se menciona este encuentro. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo, ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Esta experiencia nos muestra cómo el Señor Jesús tenía un amor muy especial por todo, sin excepción. Los judíos, por supuesto, eran los primeros a los cuales se les estaba predicando el Evangelio. Pero no solamente era algo exclusivo para ellos. El Señor Jesús vino a buscar a todos los pecadores, a todos sin excepción. Al judío primeramente y también a los gentiles, a los griegos y a todos aquellos que necesitaban la palabra de Dios. Y como nosotros vemos, este centurión había escuchado, había tenido noticias de lo que Jesús era capaz de hacer y vino a buscar ayuda porque tenía un siervo que estaba bastante grave, enfermo de muerte. Y solicitó para que el Señor lo sanara. Y Jesús le dijo, yo voy a ir a tu casa, yo voy a ir y lo voy a sanar. Y él le dijo, no, Señor. Yo también soy un hombre que tiene a su cargo soldados y les digo, ve esto y hazlo y lo hace. O sea, si tú, Señor, dices, se va a cumplir, porque confiamos en que tú tienes el poder para sanar. Este centurión tenía una fe tremenda. Jesús dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Es notable, es notoria la fe de este centurión a tal punto
que muchos otros centuriones también comenzaron a escuchar, comenzaron a sentir ese comezón de oír la palabra de Dios. Muchos soldados romanos se quedaban asombrados, impresionados de lo que Jesús era capaz de hacer, porque no era como otros predicadores que hablaban y hablaban. Jesús también actuaba. Jesús hacía milagros. Jesús levantaba enfermos, hacía caminar a los paralíticos, daba vista a los ciegos, hasta levantó a los muertos. ¿Quién no se iba a asombrar de lo que Jesús podría hacer, verdad? Pero no quiero hablar de este soldado, de este hombre valeroso, de este centurión notable. Quiero hablar de otro. Otro que ocurrió cuando Jesús ya no estaba. Aquí en el libro de Hechos, capítulo 10, nos presenta un centurión que sintió el corazón saltar de alegría por la palabra de Dios. Y lo encontramos aquí en el libro de Hechos, capítulo 10. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Aquí nosotros podemos ver cómo este centurión es llamado por su nombre, ¿no? Cornelio. Y dice aquí también que tenía a su cargo una compañía llamada La Italiana, la cual él la dirigía. Y dice algo específico, algo llamativo, importante que resaltar, las características de este centurión. Dice que era piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Un hombre piadoso. ¿Quién es un hombre piadoso? Si la palabra piedad, ¿no?, viene de la palabra pío. Nosotros mucho escuchamos la palabra impío. Un impío es uno que hace pecado, que anda mal, que busca siempre lo negativo para hacer daño, ¿no? Un impío. Un pío es todo lo contrario, es una persona fiel, consagrada a Dios. Y si este hombre era piadoso, significa que era un hombre que buscaba las cosas buenas, se preocupaba por el bien de los demás, se preocupaba por mantener una relación con Dios, con reflejar en su carácter aquellas cosas buenas y positivas que había recibido de su entorno. No sabemos si este fue el mismo centurión que fue a buscar a Jesús, pero este centurión nos trae algunas características muy interesantes que no se logran de la noche a la mañana. Dice aquí que era temeroso de Dios. El ser temeroso de Dios involucra respeto, reverencia, obediencia, estar en una armonía con aquel a quien reverencia, y en este caso dice a Dios. Él respetaba los principios de Dios, lo que había conocido. Y dice también, él y su casa. Qué interesante. En aquella época, los varones eran los que dirigían la familia, los que llevaban adelante las riendas del hogar, los que sacaban cara por la familia. Eran los patriarcas, ¿no? Una época patriarcal donde el varón era el que dirigía los cultos, la responsabilidad espiritual, el que trabajaba. En esa época las mujeres y los niños no eran tan tomados en cuenta, así que la figura del varón era resaltada y lo que el varón decidía, todos los demás seguían. Así que si el padre de familia decía, vamos a seguir a Dios, todos seguían. No vamos a mudarnos, todos seguían, porque esa era la época en cómo se vivía la cultura y las costumbres de aquel tiempo. Hoy en día ya es un poquito diferente, ¿no? Cada uno toma su propia decisión, uno decide seguir a Dios, el otro no, uno quiere estudiar la Biblia, el otro no. Hay más libertades que en aquellas épocas. Pero nos dice aquí que él era temeroso de Dios y toda su casa. Y dice que hacía muchas limosnas al pueblo, o sea, era desprendido, era un hombre dadivoso, era un hombre en donde el egoísmo había comenzado a disiparse. Él
daba limosnas, Él contribuía con aquellos que necesitaban, Él daba ciertos recursos. Y podríamos imaginar a un hombre que estaba dispuesto más a dar que a recibir. Eso que le llaman aquí limosnas al pueblo significa que él daba parte de lo que era suyo, de lo que él tenía. Y es lo que Dios también nos llama a hacer a nosotros. Las bendiciones de Dios nos llegan, pero Dios no quiere que sean solamente para nosotros. Dios quiere que nosotros también seamos una bendición para otros, porque más bienaventurada cosa es dar que recibir. Y aquel que da estará listo para recibir más. El Señor bendice al dador alegre. El Señor bendice a aquel que está siempre dando, porque Dios es un Dios que da. Él siempre da. Él da amor, Él da misericordia, Él da de su gracia. Él dio a su Hijo para que cada uno de nosotros podamos ahora tener la posibilidad de ser salvos, porque está en nosotros el aceptar esa salvación o no. Es posible, pero depende de nosotros. Ahora, en el siguiente punto nos dice, oraba siempre a Dios. Qué interesante. Aquí encontramos a un hombre que no era del pueblo de Dios, pero que él tenía una relación personal con Dios, porque la oración involucra comunicación, ¿no? La oración no es un rezo, no es un repetir, no es un balbucear, es una conversación, es un derramar nuestra alma a Dios, es ponernos con Dios en una situación de amigo, de compartir, de invocar, de buscar que el Señor nos reciba, nos escuche y nos atienda. Es interesante estos aspectos que se presentan aquí de Cornelio, piadoso, temeroso de Dios, él y su casa, que daba limosnas y que oraba. Son aspectos de la adoración a Dios, porque también nosotros, cuando nos acercamos a adorar a Dios, tenemos que ir con una actitud piadosa. Tenemos que ir con ese temor y reverencia que Dios requiere. Tenemos que ir con dadivosidad, con ofrenda, ¿no? Y tenemos que ir con un espíritu de oración. Así que lo que hacemos con Dios es lo que vamos a hacer con nuestro prójimo. Si nosotros, Dios, somos reverentes con Dios, vamos a ser también respetuosos con nuestro prójimo. Si estamos dispuestos a darle a Dios, también vamos a estar dispuestos a dar a nuestro prójimo. Siempre esa actitud, ¿no?, del cristiano debe ser consecuente. Y aquí recibimos todavía la amonestación de un no judío, de un no creyente en el término legal, podríamos decir, pero en el corazón era creyente. En lo más profundo de su ser había una necesidad de Dios, de acercarse, de buscar, de invocar, de recibir aquella bendición que estaba allí y que todos aquellos que iban con un corazón sincero la podrían recibir. Miren ustedes aquí en el libro de Romanos, capítulo 2, versículos 6 en adelante, nos dice que Dios es un Dios de amor y misericordia, pero que no hace acepción de personas. Romanos capítulo 2, versículo 6 dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveran en hacer bien, buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo al que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y ustedes ven aquí que menciona tanto a los judíos como a los griegos. Y dice finalmente, porque Dios no hace acepción de personas. Para Dios todos somos sus hijos. Para Dios todos estamos en el mismo nivel. Para Dios ya no hay diferencias.
Nunca las ha habido. El que hace y pone diferencia somos los hombres. Los hombres somos los que creemos ser mejores que otros. Y los judíos pues se creían mejores que los demás. Se creían los seleccionados, se creían los especiales, ¿no? Aunque Dios los llamó para que sean una nación santa, pero quería Dios que ellos pudiesen alcanzar a los demás para que los demás también se santifiquen en ellos. Dios quería que el pueblo judío sea la luz del mundo y de esta manera ilumine a todos aquellos que estaban en las tinieblas espirituales. Pero ¿qué pasó con el pueblo judío? En vez de ser la luz para el mundo, querían ser la luz para ellos solos. En vez de ser los portadores de las buenas nuevas, se las guardaban para sí. Y de esta manera, todos aquellos que estaban allá afuera del pueblo de Israel no tenían oportunidad de alcanzar y conocer a ese Dios maravilloso. Por esta razón, Jesucristo vino a esta tierra a romper todas esas murallas, todas esas barreras, todas esas separaciones que habrían entre hombres y mujeres, entre judíos y griegos y entre aquellos que estaban creando diferencias. Así que Jesucristo ahora pone a todos en el mismo nivel. Para Jesucristo todos son iguales y en realidad todos somos iguales delante de Dios. Y así deberíamos tratarnos, porque venimos de un solo Padre y todos somos iguales delante de Dios. No hay diferencia, no deberíamos hacer diferencia. Cada vez que aceptamos a Cristo y recibimos el Espíritu Santo y nos ponemos y nos alineamos con la palabra de Dios, vamos a tener más cerca de nosotros a aquellos que antes estaban lejos. ¿Por qué? Porque Cristo nos une a los demás. Es como el aro de una bicicleta, ¿verdad? El aro de una bicicleta, cuando ustedes ven en el aro externo, ustedes van a ver que los rayos están separados. Pero esos rayos, mientras van al aro que está en el centro, cada vez se juntan más. Y si en el centro pusiéramos Cristo, y allá arriba estamos nosotros, mientras allá arriba estamos separados, mientras más nos acercamos a Cristo, más cerca estamos el uno del otro. Es lo que el Señor Jesucristo quiere hacer, que nosotros estemos cerca cuando estemos a Él y cerca a los demás como consecuencia. El Señor no hace acepción de personas con nadie, el Señor más bien quiere que nosotros nos acerquemos y hagamos lo mismo con los demás. Mostremos amor, porque hemos sido llamados a representar a Jesucristo. Somos embajadores, somos cartas abiertas. Y ahora, el Cornelio había visto algún ejemplo maravilloso, había escuchado y ahora estaba seguro de que el mensaje de salvación era lo que él necesitaba. Y miren ustedes aquí esta experiencia interesante. ¿Qué había pasado con Saulo, con Pablo, con Pedro y con todos los demás? Habían tenido un encuentro con Jesús. Habían tenido la oportunidad de recibir a Jesús en sus vidas. Ahora ellos tenían que ir y compartir esto, pero habían ciertas cosas, ciertas limitaciones que no se lo impidían, que no se lo permitían. Entonces, vamos nosotros siguiendo en la lectura y nosotros podemos encontrarnos aquí en el versículo 32. Dice, en Hechos 10 y vamos al versículo 32. Dice, envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así pues, te ruego, ¿no? Así pues, luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Vemos aquí que Pedro es usado por Dios. Es utilizado para realizar una obra maravillosa que es dar a conocer el mensaje de salvación. Nosotros también hemos sido llamados para ser usados por Dios. No podemos negarnos ni tampoco rehuir a la invitación que el Señor nos hace de ir y predicar el Evangelio, de ir y compartir con otros. No importa si no nos cae bien, no importa si es de otra raza, no importa si vive en un lugar inferior al mío o
sabe Dios qué diferencias pueda haber. Lo que el Señor quiere es que nosotros quitemos esas diferencias y que podamos ahora adelantarnos, avanzar, predicar y esperar que Cristo venga pronto. Así que es importante que nosotros nos unamos. Miren ustedes que este hombre, Cornelio, había estado preparándose. Y no solamente él, sino también preparó a muchos. Dice aquí pues ahora todos estamos en la presencia de Dios, unidos, para que tú nos hables. ¿Qué nos dice luego acerca de Pedro? En Hechos 34 dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. En verdad comprendo. ¿Qué estaba comprendiendo aquí Pedro? ¿Había algo que él no había comprendido antes? Tal vez Pedro pensaba que el Evangelio era solamente para él. Tal vez Pedro pensó que no era necesario predicarle a los demás. Para ellos, los gentiles eran como perros, despreciados. Miren la experiencia de Pedro. Aquí nos dice en el capítulo 10, versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. O sea, Pedro era un hombre de oración. Cornelio no era judío, pero también era un hombre de oración. ¿Qué pasa cuando dos personas oran? Dios actúa, Dios obra y Dios se manifiesta. Entonces Pedro subió a orar y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, ¿no? Como quedó como en visión. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en la cual habían de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, no, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, lo que significaría la visión que había visto, miren ustedes, Pedro nunca había comido nada inmundo, y ahora ve un lienzo que desciende, y que hay animales inmundos, todo tipo de animales. Y él dice, no, Señor, come. No, nunca he comido nada inmundo. Entonces ahora, después de las 3 veces, Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre qué significaba esta visión que había tenido. ¿Qué significa? ¿Qué me quiere decir Dios? ¿Por qué el Señor me ha presentado estas cosas aquí? Algunos piensan que es la autorización de Dios para que uno pueda comer de todo, pero no es eso. Aquí es un lenguaje simbólico a través del cual Dios está queriendo enseñarle algo a Pedro y por supuesto a nosotros también. Pero esto que Dios le quiere enseñar a Pedro era una lección tremenda, porque estaba rompiendo un prejuicio que él tenía, con el cual había crecido, con el cual él se había formado. Y recordemos que hay muchos prejuicios en nuestras vidas que son difíciles de romper. Solamente el Señor va a obrar de una u otra forma para que nosotros podamos quitar todas aquellas barreras, divisiones, separaciones y todas aquellas cosas que no nos permiten llegar a aquellos que Dios quiere alcanzar. Entonces, quedó perplejo qué significa esta visión, y he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Entonces, mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. El Espíritu le habló a Pedro.
Mi querido amigo, mi querido hermano, ¿te habla el Espíritu a ti? ¿Escuchas la voz del Espíritu? ¿Entiendes el mensaje de Dios? ¿Lo que Dios te quiere decir? ¿Estás tú con el oído atento para saber qué es y cuál es la voluntad de Dios? Pedro estaba orando. Dios le habló. Dios le dijo claramente lo que él iba a hacer. Antes de que él lo hiciera, Dios se lo mostró. Muchas veces Dios nos muestra determinadas cosas y a veces nosotros somos caprichosos. A veces nosotros mostramos nuestro orgullo y queremos imponer las cosas de acuerdo a nuestra manera. Pero es momento de doblegar nuestro orgullo. Es momento de decirle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, enséñame. Señor, muéstrame. Pero cuando el Señor nos muestra, debemos ser lo suficientemente humildes para hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. No lo que yo quiero, no lo que yo he aprendido, no lo que a mí me interesa, no lo que a mí me agrada. ¿Qué es lo que Dios quiere? A ese punto deberíamos llegar. Y entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo, temeroso de Dios, que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos. Le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. No quería él escuchar el mensaje solo. No quería él beneficiarse de la palabra de Dios solo. Él invitó a sus amigos, él invitó a sus parientes, a sus conocidos. Vengan, va a venir el predicador, va a venir el mensaje de Dios. Vengan. Mis queridos amigos, Dios nos ha llamado, por tanto, ir y predicar el Evangelio a todo el mundo. ¿Estamos cumpliendo esa misión? Cornelio nos da un ejemplo tremendo. Él invitó, él llamó, él convocó a sus amigos, a sus parientes, a sus vecinos, los trajo. Y dijo, va a venir Pedro, el Señor lo va a traer, el Señor lo ha enviado, Él va a traer palabra de vida, Él va a traer el mensaje del Señor. Tú también puedes hacer lo mismo. Tú puedes invitar a la gente para que escuche. Si no sabes predicar, tráelos para que escuchen al predicador. No sabes dar estudio bíblico, acompáñalos a ellos para que les den estudio bíblico. Mientras ellos aprenden, tú también aprendes. Tú puedes decirles, mire, hay un programa de televisión que se llama 3ABN. Ven, vamos a mirar. Y puedes ponerle el app allí en el teléfono, o puedes decirle, mira, compra este aparatito Roku y ponlo en tu televisor y vamos a ver 3ABN. Escucha la palabra de Dios. Comienza a conocer el mensaje que Dios tiene para ti. Prepárate porque el tiempo en el que estamos viviendo es el tiempo del fin. Pronto viene el Señor y esto se acaba. Esto se acaba, no va para más. Ahora es el tiempo, ahora es el momento oportuno. Mire, invitó a sus amigos, a sus parientes. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Claro, él pensaba que venía un ángel, ¿no?, de Dios mismo. Pedro se levantó diciéndole, levántate, pues yo soy hombre también como tú. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Pedro aprendió la lección. Pedro escuchó, vio el lienzo, estuvo interesado en saber lo que el Señor le quería decir y el Señor lo estaba preparando para que cuando lleguen estos mensajeros supiese que él tenía que ir y predicar el Evangelio a estos extranjeros. Aunque para él era abominación, el Señor le dijo, lo que el Señor limpió, no lo llames tú común o inmundo. No estaba hablando de comida, estaba hablando de gente. No estaba hablando de alimentación, estaba hablando de salvación. Y tenemos que entender que la palabra de Dios es como una espada
de dos filos que penetra hasta lo más profundo. Y nosotros tenemos que permitir que esa espada penetre y cambie nuestros gustos, nuestras malas intenciones, nuestros malos deseos, caprichos. Si yo voy a buscar la Biblia para defender mi posición, lo que a mí me gusta, comer de todo, entonces estoy mal. La Biblia dice claramente que fue para que el hombre pueda ser aceptado, para que el extranjero pueda ser recibido, para que el evangelio pueda llegar a todos los rincones. Dios estaba quitando una barrera que el hombre mismo había levantado y ahora era necesario que Pedro se humillara y pudiese ir. Por lo cual dice, al ser llamado, vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. ¡Wow! El ángel de Jehová vino y se le presentó a aquel hombre que estaba implorando, que estaba buscando, que estaba ansioso de conocer de Dios. Y es lo que pasa cuando nosotros buscamos a Dios. Dios se va a manifestar. Tal vez no se manifieste como un ángel resplandeciente, pero se va a manifestar a través de un canal de televisión, a través de una revista que alguien nos lleve, a través de un libro cristiano, a través de una película de fe bíblica que nos muestre el amor de Dios, a través de un amigo, a través de alguien que llega a nuestra casa y nos toca la puerta y nos habla de Dios, o alguien que me dice, estoy orando por ti. Dios se va a manifestar de alguna forma cuando nosotros pedimos, Dios, escúchame, Dios, manifiéstate, muéstrate, Dios se va a mostrar. Así que ese pedido de Cornelio, durante sus días de ayuno y de oración, fue contestado por Dios. Y este varón, este ángel, dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír lo que Dios ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Pedro estaba entendiendo. El Señor da un mensaje para aquellos que necesitan que se les predique, pero también el Señor da un mensaje para el que predica, para el mensajero. En este caso, Cornelio y su familia recibían el mensaje de salvación y Pedro recibía un mensaje de confirmación, un llamado para ser el predicador a aquellos que no eran judíos. Entonces nos dice aquí en el versículo 34, Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos y clarifica, es Señor de todos. Ya no de los judíos solamente. Ya no solamente de aquellos que eran conocidos como el pueblo especial. Ahora el pueblo especial son todos aquellos que aceptan a Jesús, que forman parte de su pueblo remanente, el pueblo que se prepara para encontrarse con su Dios, el pueblo que está esparcido por todas partes y del cual podemos ser parte tú y yo si aceptamos a Jesús. Entonces dice aquí en el versículo 37, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea, Jerusalén, a quienes mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. No todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano,
a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó a los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y que testificásemos que Él es el Dios que ha puesto el Señor por juez de vivos y de muertos, que dan testimonio a los profetas y a todos los creyentes y que reciban el perdón de los pecados. Y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban allí, sobre todos los que oían el mensaje. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, asombrados de que también los gentiles se les derramaba el Espíritu Santo. Porque ahora los oían hablar en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido también el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedasen por algunos días. ¡Qué experiencia más hermosa! ¡Qué experiencia maravillosa, podríamos decir! El Evangelio ahora estaba entrando a todas partes. Y para muestra, un botón. Cornelio, usado por Dios. Pedro, usado por Dios. Y ahora se encuentran un extranjero, un judío, uno que no quería a los extranjeros y un extranjero que ahora decía: el Señor me ha pedido que tú vengas y me hables. Se estaba rompiendo esa barrera. El Señor estaba creando un puente. Ahora nosotros escuchamos mucho de la guerra entre Rusia y Ucrania, y entonces uno está invadiendo al otro y el otro está bombardeando los puentes para que no puedan escapar y para que no puedan entrar, y aquellos puentes están siendo rotos y ahora ya no hay conexión. El Señor no nos ha mandado a romper puentes, el Señor nos ha llamado a crear puentes, a unir pueblos, personas, familias, esposos. Dios nos ha llamado a hacer la conexión entre aquellos que habían estado separados. No importa la forma, la razón, las causas. El Señor dice que nosotros tenemos que ir y crear esos puentes que están rotos. Jesucristo vino a ser reparador de portillos. Jesucristo vino a ser el nexo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Ese camino es el que el Señor quiere que nosotros mostremos a todo el mundo. Que no tengamos diferencias, que no tengamos limitaciones, que el Evangelio pueda llegar, que pueda ser presentado con toda libertad, con toda claridad, que todos puedan recibir a Jesucristo, porque eso es lo más importante, el aceptar a Jesús, el recibir a Jesús. Jesucristo es el que nos da la salvación. No importa la iglesia en que tú estés, lo que importa es aceptar a Jesucristo. El aceptar a Jesucristo va a ser de que Él te enseñe el camino por donde tú debes andar, a donde tú debes llegar. Hay una iglesia militante, o sea, hay una iglesia que está en batalla, pero un día será una iglesia triunfante. Y mientras la iglesia es militante y está regada y esparcida por todo el mundo, tienen un elemento en común, que es la palabra de Dios. Y tienen un poder común, que es el poder del Espíritu Santo. Y tienen un lugar en común al cual van a llegar, que es ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Pero tenemos un ejemplo en común. Todos tenemos que seguir ese ejemplo, que es Jesucristo. Jesucristo dijo: ejemplo os he dado, para que así como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y así como Jesús le dijo a aquel centurión: ve, tu siervo está sano. Y él fue. Y él preguntó: ¿a qué hora se sanó? ¿A qué hora se curó? Y le dijeron: a tal hora. Y él dijo: a la hora que Jesús me dijo, ve en paz. Esto que hizo Jesús
fue sembrar una semilla que más adelante daría una gran cosecha, la cosecha de recibir personas para el reino de los cielos. Dios nos ha llamado también a esparcir esa semilla. Tenemos que esparcir la semilla del Evangelio. Hay mucho terreno en donde nosotros tenemos que poner la semilla del Evangelio. Y cuando nosotros esparzamos esa semilla, el Señor va a hacer la obra. Y tarde o temprano, el Señor nos va a decir, ve a esa persona, anda a ese hogar, visita a ese tu familiar, anda, ve. Y entonces tendremos que, así como Pedro, ir, romper el prejuicio. No, es que yo me peleé con esa persona, no, que yo no la paso, no, tenemos nosotros que ir, tenemos que cumplir la misión que el Señor nos ha encomendado. Tenemos que comernos nuestro orgullo, comernos nuestras indiferencias y ahora, con humildad, con sencillez de corazón, acercarnos y predicarles. La conversión de Cornelio es un ejemplo para nosotros. La primera conversión que tenemos que realizar es la nuestra. Tenemos que quitar todo tipo de prejuicio. Tenemos que quitar todo tipo de barrera. Toda aquella cosa que nos impide acercarnos al Señor y cumplir su voluntad, cumplir su palabra. El Señor quiere darnos el perdón de nuestros pecados. Jesucristo es el sanador. Jesús es el que cura, el que limpia, el que nos libera de la esclavitud del pecado. Jesucristo es el que nos da paz. Y a Él tenemos que acudir. Él no nos da la paz como la da el mundo. Él es el que nos libera de la esclavitud del pecado. Cristo es el Salvador. Aquí dice en el versículo 37, dice Hechos 10, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea. Vosotros has escuchado. Mis queridos hermanos, ¿cómo escucharán si no hay quien les predique? ¿Verdad? Dios nos ha llamado a predicar el Evangelio. Y mucha gente va a escuchar. Y es bueno que escuchen, porque va a llegar el momento en que van a tener que decidir. Y la decisión que tomen estará basada en dos cosas, en lo que han escuchado y en lo que han visto. En lo que han escuchado de nuestros labios y en lo que han visto en nuestro testimonio. Y en base a eso es que muchas personas o se van a acercar a Dios o se van a alejar de Dios. Cuán importante es nuestro testimonio, mucho más importante aún que nuestras palabras, porque nosotros podemos decir 1000 palabras bonitas, pero con un acto incorrecto perdemos todo. Por eso es importante nuestro testimonio. Segundo lugar, Hechos 10:38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, así también el Espíritu Santo va a ser quien te ayude, quien te dé el poder a ti como se lo dio a Jesús. Jesús oró por el Espíritu Santo y Jesús dijo que todo aquel que pida el Espíritu Santo le será dado. ¿Estás pidiendo el Espíritu Santo? ¿Estás orando por el Espíritu Santo? El Señor quiere dártelo. Pero si no se lo pides, ¿cómo te va a dar? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pide el Espíritu Santo. A veces oramos y pedimos por cosas materiales. Queremos una mejor casa, un mejor carro, un mejor trabajo, queremos esto, queremos lo otro. Y no estamos pidiendo el Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos más? ¿Un nuevo carro o el Espíritu Santo? ¿Una nueva casa o el Espíritu Santo? El Señor nos dio casa, ya contentémonos con lo que tenemos. Pero pidamos el Espíritu Santo, que es lo más vital y lo más importante. En tercer lugar, le dice en el versículo 39, y nosotros somos testigos de las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quienes mataron colgándole de un madero. Y este es un testimonio poderoso. Jesucristo crucificado. Jesucristo en la cruz simbólicamente extendía sus manos a la derecha y a la izquierda. Y con una mano se aferraba a Dios y con la otra al hombre. Y Jesucristo se convertía en el medio, en el mediador, en el canal, en el puente, y unía al hombre con Dios. Por eso dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. ¿Queremos llegar al Padre? Vayamos a Jesús. Porque el Padre viene a nosotros a través de Jesús también.
El que ha visto a Jesús, ha visto al Padre. Y si queremos un día ver al Padre, tenemos que ahora conocer a Jesús. Tenemos que acercarnos a Él, tenemos que buscarlo, tenemos que suplicar su presencia constante, permanente, que seamos semejantes a Él. Elena White dice que debemos contemplar a Jesús cada día. Si contemplamos a Jesús por lo menos una hora, nuestro carácter se va a asemejar al de Él. Vamos a ser transformados por la contemplación. Vamos a ser transformados a la imagen de Jesús, contemplándolo a través de lo que Él es, de lo que Él hizo y de lo que Él es capaz de hacer en nuestras vidas. Aquí también, en el capítulo 10, versículo 43, dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de los pecados por su nombre. Y el perdón de los pecados es lo que nosotros necesitamos, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué es lo que necesitaba Cornelio? Miren, Cornelio oraba, pero la oración no lo salvaba. Cornelio daba limosna, pero la limosna no lo salvaban. Él tenía que recibir a Jesucristo. Él recibió el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no lo salvaba. Él tenía que recibir a Jesús porque es Jesús quien transforma. El Espíritu Santo nos lleva a Jesús. La palabra de Dios nos lleva a Jesús. La oración nos lleva a Jesús, pero tenemos que acercarnos a Jesús, rendirnos a Él, porque Él es el que perdona los pecados. Él es el que nos limpia con su sangre poderosa y maravillosa. Él nos limpia de todo pecado. Y ahora sí, con Jesucristo podemos estar tranquilos, en paz. Ahora sí, la oración tiene sentido. Ahora sí, el Espíritu Santo nos guía, porque ahora que hemos recibido a Jesús, el Espíritu Santo nos comienza a conducir por donde Jesús quiere que nosotros vayamos. Ahora la oración tiene poder. ¿Por qué? Porque al recibir el perdón de los pecados hemos quedado liberados de toda esa carga, de todo ese lastre que no nos dejaba estar en paz, que no nos daba tranquilidad, pero que ahora podemos estar en paz con Dios y con todos. También aquí en el versículo 44 al 46 dice que es el Espíritu Santo el que nos asegura el camino, el que nos guía, el que nos lleva hasta encontrar la verdad, porque Jesucristo dijo que Él es la verdad, pero también nos dijo que el Espíritu Santo es la verdad, como también nos dijo que su palabra es la verdad. Y el que conoce la verdad va a encontrar a Jesús. Ahora, en Hechos 11:14 nos dice, Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Cornelio escuchó la voz de Dios, aceptó la voz de Dios, mandó a llamar a Pedro. Pedro vino y le predicó. Y ahora le dice, Él te hablará palabras de las cuales serás salvo tú y toda tu casa. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nosotros no solamente tenemos que escuchar las palabras que Dios nos da, tenemos que obedecerlas. Tenemos que ser respetuosos de lo que el Señor nos da, pero tenemos que ser obedientes a su palabra. Tenemos que cumplir aquello que el Señor nos ha dicho que tenemos que realizar. El Señor nos llama a ser obedientes, a que tengamos una vida de obediencia. En Mateo capítulo 7, versículo 21, encontramos allí un mensaje que es muy importante. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que no es solamente decir Señor, Señor, no es solamente, oh, yo creo en Dios, yo voy a una iglesia, yo hago esto, hago lo otro, yo hago limosnas, doy ofrendas. No, hay que hacer la voluntad de Dios, hay que obedecer a Dios, hay que ser leales a la palabra de Dios. Tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Y Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y el Señor quiere que también nosotros seamos obedientes a su palabra, que la sigamos, que la respetemos, que la obedezcamos. Y una vez que nosotros conocemos la palabra de Dios,
no solamente va a estar delante de nosotros, sino va a estar dentro de nosotros. Y de nosotros van a salir las palabras, va a salir, dice, como ríos de agua viva. Vamos a comenzar a estar en armonía con los principios eternos. Un versículo más aquí en Juan 14, 15, un versículo muy conocido, dice la palabra de Dios: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si amamos o si decimos que amamos a Dios, tenemos que guardar sus mandamientos. ¿Por qué? Porque hay una correspondencia entre el amor y la obediencia. Cuando tú amas, tú manifiestas respeto, manifiestas obediencia, manifiestas fidelidad, manifiestas lealtad. Así como en el matrimonio, cuando dos jóvenes se juran amor eterno, leales, fieles, no se van a engañar, no van a mirar a otro hombre o a otra mujer, ahora son el uno para el otro para siempre. Se prometen en el altar fidelidad, lealtad, van a ser obedientes a sus votos. Así también, el día que nosotros nos convertimos, el día que nosotros entregamos nuestra vida a Dios, el día que nosotros decimos, Señor, de aquí en adelante somos uno, nos vamos a unir. Entonces ese día le prometemos a Dios lealtad, fidelidad, obediencia. Y así, de esa manera, caminamos con el Señor cada día. No vamos a engañarle, no vamos a irnos tras ídolos, tras dioses ajenos, no vamos a robar, no vamos a mentir, no vamos a engañar, no vamos a hacer cosas que están contra la voluntad de Dios, porque le hemos prometido fidelidad, lealtad y obediencia. La obediencia es importante porque es la manifestación del amor. El amor se manifiesta a través de la obediencia. Y así como este Cornelio, así como este centurión era temeroso de Dios, aún mucho más cuando ya se entregó, mucho más cuando ya se bautizó. Ahora no solamente lo hace por lo que escuchó, ahora lo hace porque ha recibido la confirmación. Dios, a través del mensajero, le ha dicho, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que tienes que recibir. ¿Aceptas a ese Jesús que murió en la cruz? ¿Aceptas a ese Jesús que lo maltrataron? Y él, sí, acepto. Y cuando lo aceptó, recibió el Espíritu Santo. Comenzaron en esa época, dice, a hablar en lenguas, y también se manifestó el Espíritu Santo, de tal manera que los que estaban allí contemplando, los judíos se maravillaron, se asombraron. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que estos extranjeros también reciban el Espíritu Santo? Y Pedro les dijo, es que Dios no hace acepción de personas. El Evangelio ahora es para todos. Todos tienen derecho de ser salvos. Ya no hay barrera, no hay nada que nos impida, no hay nada que pueda detener el Evangelio del Señor. Ahora todo se ha cumplido. Las profecías llegaban hasta el año 34. Las profecías llegaban hasta ese momento. La profecía de los 70 semanas, 490 años, llegaron hasta el año 34. Allí en la muerte de Esteban, en la conversión de Saulo, allí se acabó. Ahora el Evangelio va para todos. Ahora el mundo tiene que conocer, el mundo tiene que participar. No solamente los judíos, sino los gentiles, los extranjeros, todos. Y dentro de ese todos estamos nosotros, tú y yo, mi querido hermano. Ahora es el Evangelio para todos los creyentes, el sacerdocio de todos los creyentes. Todos hemos sido llamados para predicar, todos hemos sido llamados para testificar y todos hemos sido llamados para recibir el Espíritu Santo y también hemos sido llamados para compartir esas buenas nuevas de salvación. Cornelio es un ejemplo maravilloso, es un ejemplo que debería motivarnos a nosotros a reconocer que Dios es un Dios de amor, que el amor de Dios no tiene límites, que el amor de Dios cumple, que las profecías, lo que el Señor anunció se cumplió y todo lo que el Señor ha dicho se ha cumplido al pie de la letra. Y ahora hay algo más. El Señor dijo que viene muy pronto, por segunda vez. Y la segunda venida de Cristo está a las puertas. ¿Y creen ustedes que no se va a cumplir? Se va a cumplir.
Jesús dijo que iba a venir por primera vez y vino. Nació en un pesebre. Ahora Jesús dice que va a venir por segunda vez y va a venir porque así lo ha prometido y la palabra de Dios es fiel. Lo que tenemos que hacer es prepararnos. Lo que tenemos que hacer es estar listos. Lo que tenemos que hacer es anunciar, porque todavía hay muchos Cornelios. Todavía hay muchos hombres y mujeres que están en sus hogares, en sus lugares, orando. Señor, envía a alguien para que me hable la palabra de salvación. Señor, trae a alguien para que me haga ver, para que abra mis ojos, para que yo entienda. Tal vez el Señor está queriendo usarte a ti. ¿Estarás dispuesto a ir donde el Señor te mande? ¿Estarás dispuesto a hablarle al papá o a la mamá? ¿Estarás dispuesto a hablarle al hermano o a la hermana? ¿Estarás dispuesto a hablarle a tu vecino, a tu compañero de trabajo, a tu compañero de la universidad o de la escuela? Hazlo, no tengas temor. El Señor va a estar contigo. Lo máximo que te podrán decir es, no quiero saber nada. Pero también puede decirte, quiero saber más. Justamente esto es lo que yo necesitaba. ¿Cuántas personas están muriendo en el pecado? ¿Cuántas personas están atrapadas, esclavizadas por Satanás? Ahora es el momento que Dios quiere usarte. Que Dios bendiga lo que tú puedas hacer para que muchos Cornelios más se acerquen a Jesús. Vamos a orar. Querido Padre, queremos darte gracias, porque así como llevaste a Pedro para que le predique a Cornelio, tú también nos quieres utilizar a nosotros para que podamos llegar a muchos que todavía no te conocen o que están necesitando de ti. Úsanos, Señor, conforme a tu voluntad. Danos el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a romper barreras para que ya no haya ningún impedimento para llegar a aquellos que quieren ser salvos. Danos tu bendición en esta hora y que podamos seguir adorándote siempre. Te lo pedimos todo esto en el nombre bendito de Jesús. Amén.